Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, hermanos. A los amigos que están con nosotros, bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor, bienvenidos a esta casa de oración. Dios les ama y por eso estamos aquí, porque el amor de Él se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros sabe de qué forma, de qué manera es que ese amor de Dios se ha manifestado en la vida de nosotros. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar en un tema que se llama la resurrección. Es lo que vamos a estudiar hoy. La resurrección. Y le voy a pedir que pueda ir a la Biblia, al Nuevo Testamento, al libro de Romanos. Es la carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Romanos capítulo 14. Quiero que vaya a la palabra de Dios. Romanos capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Ahí vamos a tener nuestra lectura de introducción. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer tal y como está escrita. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Hermanos, la resurrección es el acto de volver a vivir. Es un hecho que ocurre en la vida de las personas. Es sinónimo de levantarse, de alzarse, de resurgir, de renacer. Es la acción de dar nueva vida o nuevo ser o volver a un estado anterior. Hay un relato de la palabra de Dios que yo creo usted lo ha leído más de una vez, donde se nos dice a nosotros en el Evangelio que un hombre llegó a Jesús de noche por temor a sus compañeros, por temor a los que oficiaban con él en su lugar. Este era un ministro, ¿verdad?, llamado Nicodemo, se acordará de él. Y dice que él llegó al Señor de noche y le dice a Jesús que nadie puede hacer las señales, las cosas que él hace si Dios no estuviera presente con él. Jesús le dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El hombre inmediatamente dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una persona siendo vieja nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pregunta. Jesús le dice que lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor le agrega diciendo, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios.
Hermanos, un nacer de nuevo es una resurrección. Ahora, la resurrección solamente puede ocurrir cuando alguien ha estado muerto. Amén. Muerto. Porque los muertos son los que resucitan. O sea, si alguien está vivo, pues no se puede hablar de una resurrección. Sin embargo, nosotros debemos también tomar en cuenta que así como en la palabra se nos dice que hay dos clases de muerte, también hay dos clases de resurrecciones a las que no se mencionan en la Biblia. Hay dos clases de muerte, usted ya sabía, ¿verdad? Dos clases de muerte. La muerte física, que es cuando el cuerpo, hermanos, deja de funcionar y va a partir ya a hacer su entrega ya delante del Señor. El cuerpo ya deja de ser. Esa es una muerte. Y la otra muerte es la muerte espiritual, la cual se manifiesta únicamente en el interior, en el espíritu de cada persona, cuya condición es de muerte delante de Dios por no haberse arrepentido. Esa es una condición, yo creo que la entendemos bien, ¿verdad? Amén. Bueno, para explicar esto de la muerte espiritual que hemos hablado, yo quisiera que me acompañase un momentito al libro de Efesios. Es una carta también del apóstol Pablo, en el capítulo 2. En el libro de Efesios, capítulo 2, se nos dice así. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Usted entiende y yo entendemos, amén, que cuando dice Él nos dio vida, se refiere a Cristo. Amén, a Cristo. Él nos dio vida a nosotros, dice. Cuando nuestra condición era de que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estaba la humanidad? Muertos. Usted dirá, hermano, pero no estaban muertos, estaban vivos físicamente. Sí, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Entonces, un muerto caminando, como usted quiera llamarle ahí, un muerto caminando por la vida sin brújula, sin dirección, sin rumbo. Así va por la vida el mundo, ¿no? Así. Le pregunto yo, una persona que estando en esa condición, así como dice aquí, muerto, ¿en qué? En delitos, en pecados, en maldades. Y dice la Biblia, y Él os dio vida. Eso de dar vida, eso es resucitar. Esa es la resurrección. Resurrección es volver a la vida después de estar en un estado de muerte, después de estar en un estado de perdición, volver a la vida nuevamente. Esa es la resurrección. Dice aquí la palabra de Dios que Él nos dio vida. Usted recordará, y voy a ir al texto para que usted lo pueda ver conmigo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Quiero que usted vaya a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 11. En el versículo 25, Jesús hace una afirmación que nosotros debemos tomarla en cuenta, muy en cuenta. Dice la palabra de Dios, si está leyendo un Nuevo Testamento, que usted tenga a la mano, dice la Biblia, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero añade en el versículo 26 y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hay una pregunta. Es una pregunta que nosotros tal vez debemos responder.
Porque, hermanos, la fe del cristianismo se basa en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, si usted no cree que va a resucitar, si usted cree que cuando esta vida llegue a su final, ahí se acabó todo y que no hay esperanzas absolutamente de nada, entonces usted no tiene esperanza, usted no tiene esperanza de nada, usted no sabe. Se está como deambulando por el mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, porque la esperanza es la resurrección. Porque si creemos en Jesús, dice el apóstol, y que Dios lo resucitó de los muertos, también Dios mismo traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Todos los que duermen conforme a la fe del Señor. Hermanos, en la Biblia se nos habla de la resurrección como un evento que ocurre en la vida de las personas. Y también se nos hace referencia a un evento que marcará el fin de los tiempos. ¿Por qué decimos que marcará el fin de los tiempos? Porque se nos dice a nosotros en la Biblia que una de las señales que se cumplirá al fin de los tiempos, cuando Dios venga, cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? El profeta Daniel, un profeta del antiguo pacto, escribió un mensaje también diciendo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que la resurrección va a llegar a nosotros y va a llegar, hermanos, ya sea aquí o cuando ya estemos al otro lado. ¿Y por qué digo aquí? Hermanos, porque la palabra de Dios dice que si un pecador se arrepiente, estando muerto en delitos y en pecados, Cristo lo resucita y le da vida. Amén. Le da vida, pasa de un estado de muerte a un estado de vida. ¿No le parece bonito? O sea, que estaba condenado a muerte, pero pasa a la vida por creer en Cristo, por obedecerle al Señor. Eso es bonito, ¿verdad? Cambia su estado. Acompáñeme ahí mismo a leer en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 5. En el capítulo 5, acompáñenme por ahí cerquitita. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer lo que dice el versículo 24 y 25. Mire lo que dice. Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Usted me dirá, hermano predicador, y aquí se refiere a que los muertos allá, los que están sepultados, van a oír la voz de Dios, y los que la oigan vivirán, hermano, a eso se refiere. No, aquí está hablando de aquellos que caminando en este mundo andan, como dice Efesios, muertos en delito, muerto en pecado, muerto en todas las corrientes de este mundo. Y cuando oye la palabra, el que la oye y la pone por obra, este es el que vivirá. Es lo que dice el Señor. Dice Él, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado, dice ahí, ¿lo está leyendo? Ha pasado de muerte a vida. Se pasó de un lado para el otro. Estando en condición de muerte, se cambió a una condición de vida.
yo quiero decirle a usted algo. A ese momento, cuando una persona oye el mensaje de Dios, cuando una persona comprende el mensaje de Dios y se arrepiente de sus pecados, de su vida anterior, y va hacia una nueva criatura, hacia una nueva vida, a eso la Biblia le llama la primera resurrección. La primera resurrección. Es cuando la persona resucita. Bueno, el apóstol Pablo lo ilustra en el libro de Romanos capítulo 6, cuando habla del bautismo. Usted tal vez recordará esto, que el bautismo, cuando una persona lo hace, cuando una persona se bautiza y se convierte al Señor, es porque esa persona ha creído en Dios, pero cuando se bautiza en la muerte de Cristo. Se bautiza porque Cristo murió, padeció, y dice la palabra de Dios que cuando la persona es sumergida bajo las aguas del bautismo, la persona fue sepultada en su vida anterior. Es el símbolo de su sepultura, y que luego se levanta para vivir resucitado en una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Verdad que así dice? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, cuando nos levantamos del bautismo, nosotros andamos en una vida nueva. ¿Y qué significa en una vida nueva? Pues significa ya en una vida en Dios, que es diferente. Si su vida después de haberse hecho cristiano o cristiana no es diferente a la vida que llevaba antes, o sea, sigue siendo igual o peor que la que antes llevaba, entonces usted se dio un buen baño ahí, pero nada más eso. Porque la fe, porque la sangre de Cristo aplicada en el bautismo, porque todo lo que significaba el bautismo, a usted no le hizo ningún efecto. ¿Y por qué no lo hizo? Porque posiblemente usted no lo permitió, posiblemente. Nos decimos esto, es un poco serio, es fuerte esa situación, es fuerte. Porque dice que la persona debe andar en vida nueva. Dice la Biblia que de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No se oye, hermanos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Entonces, significa que la persona resucita, así como Cristo dice resucitó de los muertos, también nosotros podamos andar en una vida nueva. Y eso es lo que el Señor pues nos dice a nosotros aquí, ¿verdad? Así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es bonito, andar en una vida nueva. Ahora, ¿cómo era esa vida antigua? Yo le voy a decir que fíjese que hay gente, ojalá usted no sea uno de ellos, ¿verdad? Que anhelan volver a la vida pasada, anhelan regresar allá de donde Dios los sacó, allá de donde estuvieron antes, en aquella vida, anhelan volver. Y a veces hasta se lamentan. Yo he escuchado algunos casos, ¿verdad? Es que antes, dice yo, me bebía una caja de cerveza. Es que antes yo hacía esto, hacía lo otro. Sí, la Biblia lo dice. Mire lo que dice Efesios 2:2. Efesios 2:2. Cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios en el 2:1,
Les dice que Dios nos dio vida por medio de Cristo cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Cómo era la vida anterior? Para donde la nariz le apuntaba, ¿verdad? Sin rumbo, sin esperanza. Usted agarraba y salía para todos lados y usted no se preocupaba si ofendía o no ofendía a Dios. Usted no se preocupaba por nada. Y desde salían enojados, usted salía peor. Usted, ¿verdad? Eso es lo que nos dice acá la palabra de Dios. En esos anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Dice ahí, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Óigame, ese príncipe de la potestad del aire que aparece ahí no es Jesucristo. No vaya a decir usted, ese príncipe de la potestad del aire es mi Cristo. No, no es su Cristo. No es Cristo. ¿De quién creen que habla? Cuando dice, cuando seguías las corrientes de este mundo. ¿Ha seguido usted las corrientes del mundo? No, guárdelo, por favor, guárdelo. Ahí con él, que es el caso ahí, porque él sabe, ¿verdad? Dios sabe. Y dice ahí, cuando seguían las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Al príncipe, ese es el diablo, ¿no? A él es que se le llama así, aquí, en este punto a él es que se le llama así. Y dice aquí, el espíritu que ahora opera. ¿Cuándo opera? Opera. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia, no en los hijos de Dios. No en los hijos de Dios. Opera en los hijos que viven en desobediencia. Ayer tuve la oportunidad de conversar con una persona y él no es nada, ni tiene esperanza de nada. Él dice que está consciente que va camino al infierno, pero dice que no le importa. Él la agarra para donde él quiere y dice que a él no le gusta estar en la casa, que a él le gusta vagar, salir, y andaba por allá lejos, en otros municipios. Y dice que él se va, a veces se pierde, dice que a veces ha ido hasta México, a veces hasta Guatemala, a veces se va para allá, para El Salvador, para otras partes, y solo por andar caminando por las calles y viendo a la gente y diciéndole a Dios, saluda a las personas en la calle. Dice que sin rumbo, sin nada. Es una condición bastante triste de verdad. El que una persona vaya por la vida así, sin rumbo. Dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, cuando andábamos obrando, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que ahora opera en la gente de allá del mundo, afuera. Ahora, hermano, debemos recordar nosotros que la esperanza del creyente en el cristianismo descansa sobre el hecho de que como Cristo resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, ¿cuándo una persona es que resucita? La palabra de Dios dice que resucita cuando éste nace de nuevo, es decir, cuando éste decide obedecer y decide entregar su voluntad, morir al viejo hombre, morir a la vieja mujer, morir al pecado, morir al mundo y vivir para Cristo. Eso es resucitar, eso es volver. Yo creo que sí está claro eso, ¿verdad, hermano? No se trata
de otra cosa. Y eso es la resurrección espiritual, la resurrección de la que habla el Señor Dios. Cuando leímos en el Evangelio de San Juan 5:25, cuando leímos esa parte de la Biblia, nos dice el Señor que ya ha llegado la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los muertos que oyen? ¿Se recuerdan que Jesucristo tenía esa frase, esa palabra cuando anduvo en su ministerio? Cuando dijo, el que tiene oídos para oír. ¿Cómo dijo? El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice aquí, es la hora cuando los muertos que caminan, los muertos que andan. Usted recordará un día, a mí me encanta cuando leo el Evangelio, me encantan así como las historias y vivir el momento del Evangelio. Por ejemplo, dice que un día el Señor Jesús iba enseñando y un hombre le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Queréis seguir? Luego dice que vino otro y le dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Obviamente la explicación bíblica de ese acontecimiento no es que el papá estuviese muerto y que había que irlo a depositar a un cementerio, al sepulcro. No, lo que estaba diciendo es, yo te voy a seguir, pero voy a esperar a que mi papá se muera. Cuando mi papá muera y ya yo quede así sin padre, entonces yo te voy a seguir. Y Jesús entonces le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo lo entiende usted? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. Los muertos enterrando muertos. ¿Se ha puesto usted en eso a pensar? Jesús no estaba diciendo los muertos que están en los sepulcros allá se van a levantar, van a abrir sus cajas y van a ir a enterrar a otro muerto. No, estaba refiriéndose a que las personas muertas espiritualmente fueran a enterrar a sus muertos, que se les habían muerto físicamente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, cómo el Señor nos enseña a través de la Biblia. Dice en el Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia con que nos amó, decidió darnos la vida. Y Él mismo dijo allá, usted recuerda lo que leímos en San Juan, cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, había una segunda explicación de la resurrección. O sea que se habla de la otra resurrección. Y esa segunda resurrección, hermanos, es la resurrección final, la del fin de los tiempos, cuando todos tengan que ser resucitados, cuando todos tengan que volver, que sean llamados desde la muerte para volver y enfrentarse al destino eterno de cada ser. Y en ese tiempo, pues la esperanza ya se habrá desvanecido para todos aquellos que en vida, cuando tuvieron la oportunidad, no quisieron tener nada que ver con Dios.
En el libro del profeta Daniel, vamos a leer primero, Daniel, capítulo 12, versículo 2, la Escritura nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Usted sabía, hermano, que la Biblia, la palabra de Dios, dice que cuando una persona muere es como si una persona duerme. ¿Sí? Como una persona duerme. ¿Ya? Morirse lo compara con dormirse, como estar dormido en el polvo de la tierra. Estar dormido. Y dice aquí la Biblia, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Aquí sí se está refiriendo ya a los que están, ¿dónde, hermanos? A los que están descansando, ¿dónde? En el polvo de la tierra. No importa si están en las aguas, si murieron en los mares, si están allá en los sepulcros, donde quiera que estén, están formando parte del planeta, están formando parte de la tierra. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿serán qué? Despertados. ¿Quién los va a despertar? ¿Quién los va a despertar? Dios. Dios, solo Dios puede hacer eso. Y dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice que unos van a despertar para vida eterna. Y otros van a despertar para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, amado, ¿qué es perpetuo? Perpetuidad, ¿qué es eso? ¿Qué es algo perpetuo? Entonces debemos considerar esto, ¿verdad? Dice, para vergüenza y confusión, perdimiento, perpetua. Pero un poco de luz acerca de esto, porque hay gente que dice aquí, van a ser despertados unos para vida eterna. Y usted dice, ¿y esos unos quiénes son? Y esos otros, porque aquí habla también de otros, o sea, está la palabra unos, está refiriéndose a un grupo, y otros, que está refiriéndose a otro grupo. Amén. No sé si me estoy dando a entender con esto. Ahora, y usted dirá, y unos van para vida eterna y otros van para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Acompáñeme a leer lo que dice Evangelio de San Juan, capítulo 5. El Señor Jesucristo nos ilustra en este Evangelio esta parte que necesitamos aprender. Vea lo que dice. Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos a leer. Y vamos a leer el versículo 28 en adelante, 28 y 29. Mire lo que dice. Evangelio de San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Creo que ahí está explicado, ¿verdad? Lo que decía Daniel allá, los unos y los otros, creo que ahí está explicado. Yo creo que está bien clarito. Y dice el Señor, no se maravillen de esto, no se maravillen, porque vendrá la hora, vendrá un momento, dice, cuando todos los que están, ¿dónde están? ¿Dónde están? En los sepulcros. Y nosotros cuando decimos sepulcros, a veces nosotros entendemos la palabra sepulcro como un cementerio, como un lugar aquí, solamente. Y yo le voy a decir esto, un sepulcro es cualquier lugar donde haya sido depositado o donde se haya quedado un muerto. Ya, no solamente un cementerio. Hoy se habla de cementerios clandestinos, ¿verdad? Por todos lados se habla de eso en el país, de cementerios clandestinos, es decir, lugar donde han depositado cuerpos. Pero
Sepulcro es un lugar donde hubo o donde quedaron depositados los restos. Para muchas personas su sepulcro es el mar. Murieron en las aguas y allá quedaron. Algunos no se encontraron, algunos se fueron hasta el fondo, otros pues los animales se encargaron de sus cuerpos y todo eso. Los sepulcros, un sepulcro puede ser no solamente un lugar con una lápida encima, así adornada, bonita, con flores o algo, no necesariamente. Un sepulcro puede ser cualquier lugar donde se haya depositado un cuerpo muerto. Y dice la Biblia, aquí viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán. ¿Qué oirán, hermanos? ¿Oirán qué? La voz. ¿La voz de quién? Oirán la voz. Y en el versículo 27 dice la voz de quién. Ahí dice, Dios le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice ahí, hermanos, en el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando una persona, y aquí es donde basamos nosotros nuestra enseñanza cuando predicamos, porque eso es lo que predicamos y enseñamos, que una persona que de este mundo se va sin Cristo también se va a levantar. Porque la decisión de llevar a Cristo se toma aquí, en la tierra, arriba, mientras tenemos vida. ¿Sí? Amén, hermanos. Pero la persona que se muere en la fe de Cristo, la persona que va con Cristo y se duerme con Cristo, la palabra de Dios dice también que Dios traerá juntamente con Jesús a los que durmieron en Él. Y por eso hay una bienaventuranza para los que participan de la primera resurrección, del que tiene parte en esa primera resurrección, para reinar con Cristo por tiempo indefinido, porque el tiempo es de Dios. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, la Biblia dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuál es la recompensa de esta gente que participa de la primera resurrección? Dice que la segunda muerte, ¿cuántas muertes le dije que habían? Al principio hablé de eso. ¿Cuántas muertes le dije que habían? 2 clases de muerte. ¿Cuáles eran, hermanos? La muerte física y la muerte espiritual. ¿Y cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda? Porque aquí dice en este versículo, que está leyéndolo, que son bienaventurados y santos aquellos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque serán sacerdotes de Dios para siempre. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro también nos había dicho eso? A nosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, siendo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, una gente santa, como dice San Pedro en su carta. Y dice aquí, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo para siempre, y reinarán con Él 1000 años. Pregunto, hermanos, acá, en esta parte, cuando se nos dice a nosotros la segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? Usted y yo sabemos que la muerte física la vamos a padecer todos, todo ser humano.
va a padecer la muerte física. Es la primera. Es la primera. Pero no todos van a participar de la segunda muerte, porque no van a morir. Hay gente que va a resucitar, como dice el profeta allá, Daniel, cuando dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. O sea, no van a volver a morir. La segunda muerte no los va a poder tocar. Amén. Pero a los otros, y dice aquí la Biblia: bienaventurados los que tienen parte, o bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Es decir, aquellos que decidieron voluntariamente sepultarse y resucitar para una vida con Dios, con Cristo. A que aunque saben que van a morir y que van a participar de la muerte física, saben que le pertenecen a Dios y con Dios van a estar para siempre. Amén. Quiero concluir leyendo el texto con el que iniciamos. ¿Usted se acuerda cuál era? Romanos capítulo ¿qué? 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Ahí comenzamos. Dice la Biblia, y lo estamos leyendo nuevamente para que usted y yo hagamos nuestra esta promesa. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice, hermanos? Del Señor somos. Luego en el versículo 9, donde cerramos, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es Señor de los muertos y de los que viven. De todo Él es Señor sobre todas las cosas. Usted y yo lo sabemos. Una vez, en el tiempo de Cristo, allá, había una secta religiosa que se llamaba los saduceos. Usted tal vez lo ha oído mencionar. Ellos decían que no había resurrección. No creían en la resurrección. No creen en la resurrección. De hecho, hay mucha gente allá afuera que no cree en la resurrección. Dice que no es posible la resurrección. Humanamente hablando, hay muchas cosas que no son posibles para los humanos. Muchas. Pero ellos dicen que no hay resurrección. Y el Señor le respondió a esta gente allá en el Evangelio de Lucas capítulo 20. En el Evangelio de Lucas 20. Solo lo voy a retomar porque era necesario que lo mencionáramos esto. Hermano, dice en el versículo 37 y 38, dice así: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Era necesario leer este pasaje, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo dice allá Romanos cuando estudiamos? Ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. O sea, lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios está aquí a este lado de la vida y también está al otro lado. Dios está aquí y allá. Amén. En los dos lados. Y Él quiere ayudarnos a pasar esos momentos difíciles en la vida, porque Él nos espera al otro lado con el galardón de la vida eterna. Amados, agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por esta bendición de su palabra, pues porque nos ha permitido poder compartir este momento con cada uno de ustedes. Yo quisiera invitar a los amigos que están con nosotros, o aquellos hermanos que consideran que tal vez han estado
viviendo conforme a las corrientes del mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Si desean cambiar la condición en la que hasta ahora se han visto involucrados, es el tiempo y el momento para que se reconcilie con Dios. Dios espera, ¿verdad?, que cada uno de nosotros reconozca su condición y que volvamos a Él, porque Él nos ama. Yo le invito que pueda pasar. Amén, hermana. Dios te bendiga. Alguien más que desee en este momento, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a poner en las manos de Dios a nuestra hermana que ha pasado al frente, que reconoce que de alguna manera ha estado en peligro su vida y que quiere ahora ponerse a cuentas con el Señor. Si hay alguien más, no duden en hacerlo, ¿verdad? Estamos finalizando un año, pero la esperanza en nosotros